¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Carlos. Hace, muchos años que me dedico a la informática, trabajo en un organismo del Estado. Trabajo haciendo pruebas automatizadas, básicamente con Python y Selenium, y, y un poquito a la seguridad informática desde mi trabajo. Hace un tiempo que me incorporé al grupo de ingeniería social de la UTN, Facultad Regional La Plata, y de ese tiempo acá es que me sumergí en este mundo apasionante que es la seguridad informática, que me agarró bastante maduro ya en mis conocimientos. Así que sin más preámbulos, vamos a arrancar un poco con lo que nos ocupa, un poco esta versión de pandemia, que va a ser un poco diferente para todos, pero le vamos a poner la mejor de las ganas para que esto salga como ustedes se merecen. Bien, el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a ver en esta actividad, se trata de, vamos a hacer un rubber ducky. El rubber ducky es un dispositivo de hacking físico que básicamente se comporta como un teclado, como un dispositivo de interfaz humana, en el cual a velocidades extremas inyecta códigos, inyecta todo aquello que nosotros podemos hacer en un teclado, lo podemos hacer con un rubber ducky. El rubber ducky es un dispositivo que existe hace muchos años y ya tiene su propio formato, que es igual a cualquier pendrive común y corriente. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a emular, pero con un Arduino. La diferencia fundamental es que las placas Arduino, en cuanto a costo, en cuanto a lugares donde las podemos comprar, y hay algunas diferencias que son las que vamos a tratar en este taller sobre cómo se trabaja en rubber ducky y cómo se trabaja. Primero y fundamental es, vamos a ver esta pantalla, lo que el script, por así decirlo, en rubber ducky se llama payload. Los payloads son un conjunto de instrucciones sencillas. La verdad que la programación en rubber ducky es muy sencilla, prácticamente intuitiva, y son las instrucciones que le va a dar el dispositivo a la máquina. Nosotros hasta este punto estamos viendo decir, pero ¿pero tan importante es esto? Sí, la verdad que realmente es muy importante, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, en Windows, todas las cosas que se pueden hacer en PowerShell, nos damos cuenta, recién ahí empezamos a dimensionar de qué se trata todo esto. Los payload, que script, los tenemos que convertir al lenguaje Arduino. Así que, pero igual no nos preocupemos mucho, porque por un lado tenemos que la programación en Arduino es muy sencilla, traducir el payload, y por otro lado, si no queremos ni siquiera hacer ese trabajo, tenemos páginas que nos asisten para hacer esa transformación. Bien. Acá, como les dije, aparece, les describo que es un dispositivo tipo pendrive que la PC reconoce como HID, Human Interface Device. En el caso de rubber ducky, como les dije, es identificado como un teclado. Pero en el caso de Arduino, ahí tenemos que sortear una serie de obstáculos. Así que acá es donde empezamos a ver ya las diferencias fundamentales entre cualquier rubber ducky y el que vamos a usar nosotros. Nosotros, para hacer nuestro dispositivo, si bien vamos a usar una placa Arduino, no podemos usar cualquier placa Arduino, al menos hasta un momento en que vamos a profundizar un poco en el tema. Los dispositivos que nosotros usamos así sin hacer ningún tipo de modificación son la Arduino Leonardo,
En nuestro caso particular es la Arduino Due, que ya les voy a explicar por qué esta, y acá les voy a mostrar mi dispositivo terminado en una Arduino Pro Micro. Fíjense el tamaño del dispositivo, ¿verdad? Es muy pequeño y con una cajita hecha en una impresora 3D o dándonos maña con cualquier otro tipo de cajita, lo podemos ocultar la placa, ¿no? En una forma muy sencilla. Entonces, como les decía, vamos a utilizar las placas que son compatibles con HID, Human Interface Device. Y acá es lo que le decía de las otras placas. La mayoría de las personas, incluido yo, utilizamos como primera placa para experimentar en Arduino la Arduino Uno. La Arduino Uno, en este caso es un Arduino Uno R3, es la clásica placa que utilizamos todos para iniciarnos en el mundo de la domótica, la robótica, movilizada por Arduino. Entonces, si nosotros tenemos esa placa y no queremos invertir en otra placa, ¿existe posibilidad de usarla? Sí, sí, existe la posibilidad. Simplemente tenemos que hacer un proceso que, si bien no es complejo, es muy minucioso, que es flashear el microprocesador. En GitHub hay un usuario que se dedicó a eso y está todo muy explicado. Más al final de la presentación lo vamos a ver, porque ahora nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con nuestros dispositivos, los que tenemos a mano y los que ya son compatibles con HID. Bien, ¿por qué? Si tenemos que comprar alguna placa, ¿por qué les recomiendo arrancar primero con una placa Arduino Due? La placa Arduino Due, no sé si se llega a ver ahí en la presentación, tiene dos puertos. Un puerto de programación que es puro y exclusivamente para cargar el script, y el puerto nativo, que es el puerto que vamos a utilizar como puerto normal, como el que vamos a utilizar para inyectar el código del teclado. Bien, ¿y por qué es tan importante que tengamos dos puertos por separado? Porque cuando nosotros cargamos el script y lo ponemos en funcionamiento, si tenemos cualquiera de las otras placas que tienen un solo puerto, el puerto va a ser ocupado como dispositivo como dispositivo de salida y dispositivo de entrada en la máquina, obviamente, pero ocupar el puerto con la salida del código. Y es más, si eso nosotros, ese script, lo ponemos en un sector determinado, que es el sector normal en el cual se programa Arduino, lo más probable es que inutilicemos por completo la placa. ¿Por qué? Porque va a quedar en un loop permanente de salida y nunca vamos a poder inyectarle ni vamos a poder detectar esa placa como un hardware. Bien, ahora vamos a la parte, fíjense lo que yo les contaba sobre la sencillez del script en DAKiScript. Fíjense que, bueno, el típico que iniciamos todos los que alguna vez empezamos a estudiar algún lenguaje, el famoso Hola Mundo. En DAKiScript, vamos a ver a la izquierda, así tal cual está escrito, no hay simplificación alguna acá. Tenemos un script en idioma DAKiScript. Entonces, primero nos está diciendo un delay de 3000 porque cuenta en milisegundos. O sea, estamos diciendo que arranque con un delay de 3 segundos. Es importante tener en cuenta los delays. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad de procesamiento de la máquina, la cantidad de ventanas que tengamos abiertas. A veces nosotros hacemos un switch entre ventana y ventana, por ejemplo, o un switch entre aperturas o lo que sea, y no nos da tiempo y el script termina en cualquier parte. Entonces, con el delay lo que hacemos es asegurarnos
de que nuestra inyección llegue al destino que nosotros queremos. Debajo de delay 3000 vemos la instrucción WIR, que sería la tecla de Windows más la tecla R, que es la que usamos para que se abra la ventana ejecutar. Le ponemos un delay de 500 milisegundos, le decimos que inyecte un string y que escriba Notepad-exe. Cuando le ponemos string quiere decir que empieza a tipear lo que nosotros ponemos en ese string. Le damos un delay de 500 milisegundos, le decimos que apriete la tecla Enter, otro delay de 750, le decimos que le inyectamos otro string que escriba Hola Mundo ya dentro del Notepad, que como vemos en la parte derecha de la pantalla, tiene abierto el Notepad y le asignamos un Enter como para terminar, para que haga un salto de línea. Todo esto en velocidades más que rápidas, ¿verdad? Bien. Y esto es un ejemplo en DAKiScript. En DAKiScript, pero en lenguaje Arduino. Fíjense que ya se hace un poquito más complejo el tema del código, pero en el fondo no es algo terrible y no es algo tan complejo para escribir. Fíjense que tenemos en la parte inicial del script, por así decirlo, tenemos que incluir la librería Keyboard. Bien, un detalle a tener en cuenta que yo antes no les mencioné es que Arduino, al comportarse como un HID, como un dispositivo de Human Interface Device, el teclado que tiene es un teclado clásico en inglés de 101 teclas. ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a poner nuestro DAKiScript, nuestro Rubber Ducky, en una computadora que tiene teclado en español, tenemos dos caminos a seguir. Uno es escribir el script con las teclas suplantadas, o sea, buscar la posición de la tecla, y la otra es cambiar el elemento keyboard H, que vendría a ser la librería, por un keyboard H en español. Es la opción más sencilla, es muy sencillo cambiarlo, también lo vamos a ver más adelante. Bien, volvamos al script. En el script tenemos lo primero que tenemos que hacer, como vemos en el script de la izquierda, está todo comentado, todos los bloques comentados. Lo primero que hacemos es escribimos el keyboard H, incluimos la librería keyboard H. Y acá es donde viene el primer yeite que tenemos que tener en cuenta para no arruinar nuestra placa. Normalmente nosotros lo que hacemos es, en el sector loop, es donde incluimos cualquier script en Arduino. Eso quiere decir que todo script que se utilice en Arduino, si no le damos la instrucción correcta, se va a ejecutar permanentemente, va a ser un loop infinito hasta que en algún momento yo le dé alguna instrucción end. En este caso, para no entrar en ese conflicto, lo que hacemos es programamos en el sector de setup, que inicia con el void setup, acá lo ven, y abren con una llave. Aquellos que saben el lenguaje C no van a ver ningún tipo de inconveniente porque el Arduino es un lenguaje que se desprende del C. Tiene instrucciones más simples, nada más. Pero bueno, acá lo que ven es que el void setup abre con una llave y cuando termina el bloque de código se cierra con una llave. Entonces, una vez que incluimos el teclado acá en Include Keyboard, le vamos a decir que inicie el teclado, o sea, ya lo tenemos en la placa, entonces cuando empiece a correr el script le decimos que lo inicie el teclado, con la instrucción Keyboard Begin, y le damos un delay de 3 segundos. Bien, y abajo sigue la instrucción, que es lo mismo que el otro script.
La diferencia es que acá le ponemos las instrucciones keyboard press. Una vez que en el DACScript lo que hacíamos es, si apretamos Enter, solamente le damos la instrucción que apretamos Enter. Acá, las teclas que apretamos le tenemos que decir que las deje de apretar después. Entonces, vemos que después del keyboard press, la banderita más R, después le decimos keyboard release. Podemos poner keyboard release all o podemos decir que ponga solamente keyboard release y la tecla que seleccionamos para presionar. Bien, después, para el tema del string, yo lo que les recomiendo, que es lo más fácil, ¿por qué? Porque si no, se complica el momento de escribirlo. Entonces, vamos abajo de todo, donde termina la parte del loop, no la tocamos, la parte del loop, y lo que hacemos es, después de eso, empezamos a escribir todas las funciones que nosotros querramos. Podemos escribir una función para enter, una función para ejecutar. En este caso, escribimos la función tipear. Y le vamos a decir que es una función del tipo char y que esa función lo que tiene que hacer es imprimir un texto en donde yo le ordene. Después, cuando yo llamo a la función, acá dice tipear, entonces lo que está haciendo en este momento es invocar a esa función y tipear dentro de la caja de texto. Bien. Entonces dijimos, para realizar este dispositivo, el dispositivo final, ¿no? Para hacer todas las prácticas, como les había comentado, vamos a utilizar el Arduino Due por precisamente tener los dos puertos que invocamos. Cargamos el script en cualquier sector y queda lupeando, eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en el puerto de programación lo podemos volver a utilizar, mientras que va a quedar anulado el puerto de salida y eso lo vamos a solucionar directamente desde el puerto de programación. Pero para nuestro dispositivo final, que es el que realmente nosotros vamos a querer, vamos a utilizar el micro. Bien, para ello vamos a necesitar una placa Arduino Pro Micro, obviamente, que ya es compatible con HID, un pulsador normal abierto. Para los que no saben electrónica, los pulsadores suelen venir normal abierto, normal cerrado. Normal abierto es eso, que en estado de reposo el interruptor. Entonces, el normal abierto es que el pulsador en estado de reposo está abierto. Y normal cerrado es un pulsador es un interruptor que en modo de reposo se encuentra cerrando el circuito. Entonces, como les dije, acá vamos a utilizar un pulsador normal abierto, cosa que cuando nosotros presionemos, el circuito se va a cerrar. ¿Para qué vamos a usar ese pulsador? Para hacer el reset de la placa. Después, esto es algo que yo le quise agregar como un testigo. En mi caso, utilizo un LED bicolor. Como les puse en un principio, yo suelo, todo dispositivo electrónico que pasa por mis manos y ya no tiene reparación, reciclo absolutamente todo componente que se pueda reciclar. En este caso tenía un LED bicolor. ¿Para qué? En el caso de este dispositivo en particular, nos va a servir para indicarnos cuando está corriendo el script, se va a poner en naranja, y cuando terminó de correr el script, se va a poner en blanco. Y un cable USB, micro USB, que nos va a servir para no tener que comprar los cables vírgenes, por así decirlo, que va a cumplir el rol del macho USB y del macho micro USB, precisamente para que funcione tipo pendrive. Bien. Acá les muestro unos sencillos pasos. Cortamos el cable, dejamos al descubierto los cables del conector micro tipo B y dejamos al descubierto los terminales del conector tipo A, porque ahí vamos a soldar nuestros cables. Bien. En la
todos los puertos y todos los conectores de la placa están identificados por un número o por alguna sigla. En este caso, nosotros el pulsador este que está acá, lo vamos a conectar una pata en el terminal RST, que sería reset, y la otra pata la vamos a soldar en el terminal GND, que es ground, que es tierra, que es masa. Entonces, si nosotros tenemos cualquier tipo de fallo cuando insertamos nuestra rubber ducky, lo que hacemos es presionar el botón reset, va a volver a correr todo el programa y seguramente vamos a solucionar el inconveniente que pudo tener por algún error de detección de puertos o cualquier tipo de error de hardware que pudiera pasar. Bien, conectamos el terminal micro USB al puerto micro USB como si fuese un cable común y corriente, y soldamos los cables, los extremos de los cables al terminal USB tipo A, que es el USB macho que va a ir a nuestra máquina, que sería el target. Bien, el dispositivo, como recién se los mostré en la cámara, queda terminado así como lo pueden ver acá. Un detalle a tener en cuenta es que tiene 4 terminales, cualquier terminal USB del tipo A, en el cual uno es positivo y el otro es negativo. Acá el negativo es el negro y el positivo es el rojo. Y es muy fácil, del lado pegado al rojo, al cable rojo, que sería el positivo, va el cable de data positivo, que es el blanco, y del lado del negativo va el cable verde, que es el de data menos. Y eso es todo lo que tiene que ver con la presentación. Ahora lo que vamos a ver, está bien, está todo muy lindo. Vimos una presentación, pero bueno, queremos meter un poco la mano en el teclado, ¿verdad? Bien. Yo traje unos scripts que los estuve probando en estos días. Precisamente los traigo ya escritos para evitar cualquier tipo de inconveniente, que surja cualquier tipo de inconveniente acá en la presentación y podamos optimizar nuestros tiempos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a compartir la pantalla donde estaría el script. Hola mundo. Vamos a ver si, exacto. Bien, es el script que recién les mostré en la presentación. Está todo comentado en el bloque, ya está todo listo para poder arrancar y cargar lo que sería nuestro payload. Entonces, vamos a enchufar, vamos a probar primero con la placa Arduino Due. Entonces, como les dije, lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar cuál de los dos es nuestro puerto de carga, nuestro puerto de programación. Una vez que lo identificamos, lo seleccionamos. Ahí se prendieron los LED que nos indican que está todo en funcionamiento como corresponde. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a verificar, tómense por costumbre, cada vez que hagan un script en Arduino, sea por lo que sea, puede ser por esto, puede ser por nuestro propio proyecto de domótica, acá, en este botón que estoy seleccionando a la izquierda, es el botón que verifica. Lo que hace es como si fuese, está compilando el programa y está viendo si tenemos algún tipo de error. Entonces, cuando nosotros le damos clic en la ventana de abajo, esta ventana que está acá, nos va a mostrar que en este momento está compilando el programa y nos va a dar una verificación de si hay un error o no hay un error. Bien,
Entonces acá precisamente me está indicando que tengo un error que dice que no detectó el keyboard porque no habrá incluido la librería. Lo primero, una de las cosas que tenemos que hacer es ver acá en herramientas, placa, tenemos que verificar que nuestra placa, la que figura, sea la que está conectada. Y en este caso vemos que tengo conectada la placa Arduino Uno. Entonces vamos al gestor de tarjetas, acá vamos a Arduino y le vamos a poner que nuestra placa es un Arduino Due y que estamos utilizando el puerto de programación. Acá nos va a aparecer, ahora sí, el puerto que también vamos a tener que seleccionar. Entonces elegimos, en nuestro caso, puerto COM7 Arduino Due Programming Port. Bien, volvemos a compilar a ver si es verdad que el problema era ese y no que no había incluido la librería. Verificamos. Bien, y ahí dice que es completado. Por eso también es importante tener un poco claro antes de irnos, en el caso que nos mostró el mensaje de error de que tenía un problema en la librería, la parte más fácil, que quizá nos cuesta mucho a los informáticos, en vez de desguazar todo el programa y ver por la parte más compleja, es ir a la parte más sencilla, que en mi caso era que la placa que estaba identificada para la máquina no era la correspondiente. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar, perdón, antes de ejecutar el programa tenemos que subir el sketch, ¿verdad? Entonces, a la derecha de verificar, tenemos el botón que nos indica que podemos subir en nuestro sketch a la placa Arduino. Seguimos en el puerto de programación y le damos subir al sketch. Ahí se muestran, fíjense que se prendieron otra serie de LEDs y ahí se apagaron. Eso es transmisión y recepción, RX y TX. Se prenden cuando sube el sketch, pero no obstante, acá abajo nos muestra la leyenda que el sketch ya ha sido subido. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, esperen que yo voy a abrir un notepad para que cuando abra el Raverdaki lo puedan ver directamente ustedes. Bien, acá ahora lo cierro y bueno, vamos a ver en tiempo real si esto funciona como yo les dije. Bien, desconecto el puerto y conecto al puerto nativo como si estuviese conectando a la máquina target. Conecto ahí. Bien, no está saliendo. Vamos a volver a intentarlo. Ahí conectamos de nuevo. Bien, eso que acaban de ver, yo les voy a mostrar de nuevo reseteando. Lástima que no les puedo compartir ahora, no tengo forma, pero bueno, no importa. Lo primero que hace es abrir el comando ejecutar, escribe en el notepad el comando, perdón, escribe abrir el notepad, ahí ejecuto, y lo que van a ver en la pantalla ahora es lo que hace el Raverdaki. Escribe hola mundo, pone cerrar, le pide no guardar,
y cierra. Digo, un ejemplo tan sencillo como para darse cuenta de cuál es la dimensión de esto. Bien, esto es como para entrar un poco en situación. Ahora bien, ahora vamos a ver un ejemplo que es un poco más complejo, pero no por ello, a ver, no por ello deja de ser tan complejo. ¿Me parece o se cortó la transmisión? Perfecto, perfecto. Bien, porque yo tuve un inconveniente técnico acá en la máquina, pero ya lo voy a solucionar. Bien, como les decía, ahora vamos a ver un script un poco más complejo que el que acabamos de ver, en el cual, como les dije, vamos a ver el Raverdaki en todo su potencial. Les pido un poco de disculpas de las distracciones que se me acaba de apagar una de las pantallas que estoy usando. Eh, a ver, podemos ver si aparece. ¿Este script aparece? Ahí entonces. Perfecto, les pido disculpas, ya retomamos. Bien, acá tenemos el mismo tema que les había dicho. Eh, Fíjense que este es el Hola Mundo, el que vamos a utilizar ahora es este. Acá se complica un poquito, pero tampoco es tan terrible la diferencia. Como les comenté antes, los bloques son más o menos lo mismo. Eh, Tenemos el keyboard H, que lo ponemos en el principio. Y acá, en la parte de setup, arrancamos con cosas que son propias de Arduino. Esto es, bueno, un detalle, como yo les dije, que quise hacer, que es agregarle el LED que nos va a mostrar cuando el sketch está cargado y cuando el sketch está cargando. Bien, entonces volvemos al script. En el sector setup vamos a decir que queremos ponerle un LED blanco y un LED naranja. Si bien en mi caso es el mismo LED, es un LED bicolor con cátodo común. El cátodo vendría a ser el negativo del LED, ¿verdad? Entonces lo bueno de tener un LED con cátodo común es que utilizo cualquier parte que tenga masa, así tenga el ground cubierto, puedo soldar esa pata a cualquier a cualquier parte de la placa que tenga negativo, incluso al chasis del USB, incluso al cable negro del. Bien, entonces vemos que en la parte de setup vamos a declarar que el pin 2 le vamos a decir que ese pin sea un pin de salida, o sea que le vamos a decir que por ese pin va a salir señal. Entonces ponemos pin mode, entre paréntesis 2, el pin 2, le estamos diciendo que es salida, que se comporte como salida. Y para el net naranja, que es la línea que sigue abajo, también le ponemos que el pin mode del 4, porque vamos a usar otro pin, sea también output salida. Bien, digital write quiere decir que es una salida digital y que le vamos a decir que el 4 a partir de este momento se comporte como salida y que se ponga en high, o sea que entregue lo que yo le pido. En este caso lo único que le estoy pidiendo es que entregue voltaje para iluminar el LED. Y justo, recién a partir de ahí, o sea, le estoy diciendo que ahí está empezando la secuencia. Y ahí empieza Keyboard Begin, después estoy un bloque en el cual estoy mostrando que lo que quiero hacer es que toda pantalla que yo tenga abierta en este momento me la minimice. Que eso lo hacemos normalmente con la tecla de Windows y la letra D, que es mostrar el escritorio. Bueno, acá se lo estoy indicando con el keyboard press,
let's win y keyboard press D. Le damos un delay de 500 milisegundos y así después le ponemos que libere la tecla. Bueno, y ahora vamos a entrar en la parte del PowerShell. Tenemos el módulo de edición de PowerShell. Le decimos que tipee PowerShell, le decimos que el prompt que nos figura generalmente nos figura, y a ver si abro ya un PowerShell. Fíjense que acá el PowerShell aparece el prompt con users y cdrgan, que es mi usuario. Bueno, nosotros lo que tenemos que lograr es, si bien yo puedo poner la barra invertida, acá lo que vamos a hacer es cd punto punto, cd punto punto, para llegar a la C. ¿Por qué? Porque puede tener algún tipo de conflicto cuando yo le pongo la barra invertida, que no me la lee, o que me la escriba mal, o cualquier otro tipo de inconveniente que puede surgir del propio teclado. Entonces le ponemos cd punto punto, cd punto punto, y es suficiente. Después le decimos que tipee. Lo que vamos a hacer es, vamos a emular que vamos a descargar que lo que quiere hacer el atacante es descargar un archivo con un código malicioso. Lo va a instalar en nuestra máquina, va a crear una carpeta, va a descargar el archivo de un sitio web determinado, lo va a descargar, lo va a ejecutar, va a cerrar todo, eventualmente se puede borrar todo lo que descargó para no dejar rastro y se va a retirar el dispositivo. Bien, entonces, para eso voy a verificar primero en mi máquina que no tenga una carpeta con el nombre que voy a utilizar. Ya estoy verificando para que no falle. Perfecto, no tengo la carpeta creada. Vamos a crear una carpeta que se llame Anony. Entonces vamos a tipear como si tipeáramos en PowerShell. Vamos a crear un new item, Anony, y que ese nuevo ítem sea del tipo directorio. O sea, vamos a crear una carpeta que se va a llamar Anony. Le decimos a nuestro dispositivo que presione la tecla Enter y que tipee nuevamente, que cree un nuevo objeto que sea basado en un cliente .NET, en un cliente web, que sea un .NET y que sea descargado de un cliente web. Entonces yo acá le puse una página donde sé que está, la utilicé para cargar este archivo nada más, es un archivo de una imagen y le vamos a decir qué imagen queremos que descargue. Se llama AnonyJPG y separado por una coma le vamos a decir, igual que en el PowerShell, que el destino es una carpeta que se llama Anony y ahí vamos a descargar el archivo que bajamos de la web. Fíjense que nosotros antes ya creamos en el paso anterior la carpeta de destino. Le vamos a dar un delay de 500 milisegundos también y después para ejecutar ese archivo ponemos invoke item y el archivo que les mencioné. Fíjense, bueno, y después viene el bloque en el que termina y cierra el PowerShell. Le pongo keyboard press, la tecla Alt y la tecla Tab. Como nosotros sabemos, cada vez que presionamos Alt Tab una vez, nos alterna entre las dos últimas pantallas que estuvimos utilizando. Entonces acá nos aseguramos que al hacer Alt Tab vamos a saltar directamente a la pantalla del PowerShell. Le vamos a pedir en el código que escriba, tipear, porque es una función que no escribimos, la palabra exit, que apriete enter y que después, por último, pin, donde yo tenía el LED, lo apague. O sea, que el LED naranja, que era el que me estaba mostrando que el dispositivo estaba inyectado, apague.
le ponemos un delay de 500 milisegundos, o sea que es medio segundo, para que se prenda el blanco y en un segundo y medio se va a apagar el blanco y ahí me está diciendo que ya es seguro retirar el dispositivo. Por último, tenemos la etapa del final que ya les había explicado en el momento anterior, donde aparte de la función tipear que ya habíamos visto, bueno, nosotros informáticos somos vagos, copiamos, pegamos, y no nos gusta repetir mucho los códigos, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue crear funciones que yo sé que van a ser recurrentes en mi script, como por ejemplo apretar la tecla Enter. Entonces, en vez de poner, como ven acá, keyboard press, key return, keyboard release, key return, hice una función. Entonces yo agarro, pongo Enter. Lo mismo que cerrar. Keyboard press, tengo que presionar la tecla Alt. Tengo que presionar la tecla F4. Y después tengo que liberar la tecla Alt y la tecla F4. Bueno, lo hice como una función. Tengo la función tipear, que ya la habíamos visto antes. Y después tengo la función ejecutar. La función ejecutar es la que nos abre la ventanita. En el ejemplo de script del Hola Mundo, yo les había mostrado que la escribimos directamente. Pero bueno, acá, por cualquier eventualidad que necesitemos abrir más de un programa, yo la transformé en una función. Entonces, esa función, acá es esta última, se llama ejecutar. Se llama ejecutar, keyboard press, la tecla Windows R, y después keyboard release, la tecla Windows más R. Acá volvemos a la parte del script. Fíjense todo acá que yo pongo solamente ejecutar, tipear, enter, tipear, ejecutar. O sea, créanme que simplifica horrores es tomarse 2 segundos más de escribir código para después ejecutar el programa. Bueno, aquellos que se dedican a escribir código habitualmente saben de lo que les sabe. Ahorrar palabras para nosotros es un mundo. Así que bueno, ya la parte de cargar el script y todo eso lo vimos con la Arduino Due. Yo ya traje mi dispositivo con el script cargado y ahora lo que vamos a hacer es, voy a abrir el PowerShell para llevarlo a la otra ventana y que cuando se ejecute se vea. Lo cierro y voy a ejecutar mi IrfanView, que es por muchísimos años ha sido mi visor de imágenes favorito. Y lo cierro. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, y los voy a poner, el dispositivo lo voy a poner frente a cámara para que se vea el tema del LED que yo les había contado. Bien. Voy a bajar un poco acá. A ver si llegamos a ver. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Porque si no... Le voy a poner un cable más largo. Acá está el dispositivo. Y lo voy a enchufar como si fuese un pendrive. Necesito saber qué pantalla se está viendo. Necesito cambiar de pantalla.
Bien, perfecto. Ya está, ya está. Bien, vamos de nuevo. Voy a borrar la carpeta que creo, seguramente la creo porque quiero que vean todo el proceso. Y les pido disculpas por el error, es que bueno, yo suelo trabajar con dos pantallas, me suele irse cada cual a una pantalla diferente, pero bueno, ya lo acabo de solucionar. Vamos de nuevo, estamos ahí con nuestro dispositivo. Bien, espero, porque yo la verdad que no pude verlo, no tuve retorno de mi imagen, espero que hayan podido ver todo el proceso como corresponde. Si me pueden confirmar. Genial. Bien. Bueno, entonces fíjense lo que les contaba recién. Fíjense el potencial. Genial. Fíjense el potencial de esta herramienta, ¿verdad? Ese proceso que ustedes acaban de ver es un proceso que lo que hizo, vieron en tiempo cómo funciona. Es imposible tipear a esa velocidad. Lo que hizo fue entrar a un sitio web, o sea, abrió el PowerShell, se puso en el prompt, fue a la raíz del C, creó una carpeta en la raíz del C, abrió un sitio web que, o sea, todo, piensen que esto, si bien está todo mostrado como para que ustedes lo vean, sepan que todo esto se puede disimular, ¿verdad? Pero bueno, acá en nuestro caso lo que hicimos fue eso. Entramos a un sitio web, le pedimos que descargue un archivo que nosotros pedimos, eh, lo descargó, lo ejecutó y después cerró las ventanas que dejó abiertas. Digo, y a pensar en descargar un malware, obtener credenciales, digo, el potencial es infinito de esto. ¿Y por qué presentamos nosotros este dispositivo? Nosotros presentamos este dispositivo dentro del marco de lo que sería estamos hablando todo nuestro grupo, el grupo de ingeniería social, estamos tratando todo lo que tiene que ver con el phishing, ¿verdad? El phishing va más allá de una página web que nos está pidiendo la contraseña de nuestro banco, nos está pidiendo un código de acceso, etcétera, etcétera. El phishing es todo un concepto que de las vulnerabilidades del humano se aprovecha de todo aquello, de todo aquel comportamiento que uno tiene y lo explota a más no poder. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, por ejemplo, yo recuerdo un capítulo de Mr. Robot en el cual tiran un pendrive al piso, habían estudiado el comportamiento de un guardia de seguridad y estaban seguros de que ese guardia de seguridad lo iban a atentar de una forma tal que no se iba a resistir a meter ese Raverdaki en la computadora. Fue así que tiraron un montón de Raverdaki por los presuntos, estudiaron, hicieron inteligencia de todos los lugares por donde él accedía a su lugar de trabajo y por todos esos caminos tiraron un montón de Raverdakis para que él no haya margen al error y él uno al menos se encuentre. De hecho, encontró uno, lo puso, inyectó un código, ese código, obtuvo las credenciales y obtuvo todos los accesos. Entonces es tan fácil como eso, tan fácil como estudiar
al target y determinar que vamos a tener la seguridad de que ese es el dispositivo que va a utilizar. Entonces, nosotros los que hacemos desde el laboratorio de ingeniería, estudiar todos esos comportamientos, estudiar todas las herramientas que se utilizan en el cibercrimen, precisamente para generar concientización, generar educación y que eso no suceda. O sea, si yo me encuentro un pendrive, y sí, la mayoría lo primero que hace es tratar de ver qué pasa. Bueno, si querés saber qué es lo que tiene el pendrive, bueno, tomá los recaudos necesarios para que no te suceda lo que te sucedió. Lo mismo con otras variables del phishing. Les hablo concretamente del phishing porque es nosotros, todas las charlas que estamos dando tienen que ver con el phishing y a mí me toca precisamente la parte de hacking físico. O sea, phishing y la herramienta que utilizamos es la del hacking físico para obtener las credenciales que está necesitando, en este caso, el atacante. Así que bueno, esto fue básicamente todo lo que les puedo comentar en este tiempo. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Quedo ahora a disposición de todo el público para si tienen para hacerme algún tipo de pregunta que yo les voy a contestar a medida que me las vayan pasando. Y bueno, mis datos de contacto ya los tienen ahí. No tengo ningún problema en que me consulten. Como les dije, laburo para un organismo del Estado y tengo otros trabajos. Yo leo todos los mensajes, los respondo todos, simplemente que a veces me demoro un poco más de tiempo. Así que bueno, como les dije, recién hasta acá llegamos. Quiero agradecerles a todos el tiempo que me dedicaron a escucharme y a prestarme atención, que haya cumplido al menos parte de sus expectativas. Y bueno, soy Carlos Gándara, muchos me conocen como Doki, por eso habrán visto en la presentación que se llama Robert Doki, en vez de Daki, y también me conocen como Charlie G, o soy Charlie G. Así que bueno, me despido de todos ustedes, nuevamente, muchas gracias, si Dios quiere, en la próxima Ecoparty.